La clase pasada nosotros habíamos visto una definición que era para un espacio vectorial o para un conjunto de manera general. Definíamos el complemento ortogonal. ¿Quién era el complemento ortogonal? Bueno, el complemento ortogonal de un W, lo voy a escribir aquí arriba, lo habíamos denotado así, y era los elementos en su espacio tales que el producto de ese elemento con cualquiera que estuviera en su conjunto era cero, ¿no? Sí, o sea, todos los elementos, anula como que con el producto interno a todos los elementos en su subconjunto. ¿Sí? Entonces, con esta definición les voy a dar este teorema. Este teorema nos dice que si tienen un subespacio W de dimensión finita sobre un F espacio vectorial B con producto interno, entonces para cada elemento en B, cualquier vector que ustedes consideren en B, se puede escribir de esta forma, como esta suma, U más Z, donde U está en W y donde Z está en el complemento ortogonal de W. ¿Sí? Y más aún, si ustedes tienen, por ejemplo, esta base ortonormal de B1 a BK, entonces su elemento U, el que está en W en esa descomposición, pues se ve de esta forma. ¿Sí? Ok. Entonces, a este U que existe, gracias a este teorema, se le llama la proyección ortogonal de Y en W. ¿Okay? Entonces a esto lo vamos a anotar por la proyección ortogonal. Si entonces la proyección ortogonal, ¿qué es? Tú me das un elemento en tu espacio y tienes un subespacio ahí, ¿no? Entonces la proyección ortogonal es un elemento en el subespacio que cumple esta parte. ¿Ok? Muy bien. Entonces, algo interesante de esto es que este vector U, que es la proyección, tiene esta propiedad. Es el único vector que es más cercano a Y, ¿no? Sí, y por más cercano se refiere a que se cumple esta desigualdad. ¿Sí? O sea, U es la proyección. Recuerden que U es la proyección. Entonces la distancia, tomándolo así como que con la norma, hacia Y es más chica que cualquiera que tú consideres con X en W. Ajá, es el más cercano, de cierta forma. Entonces, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de una proyección ortogonal de un elemento en un subespacio. Muy bien. Entonces, consideren B como los polinomios en una variable de grado a lo más 3 con coeficientes en R. Y habíamos definido este producto interno, ¿sí? Entre dos polinomios. Ok. Entonces imaginen que quieren calcular la proyección ortogonal de este polinomio, de f de x igual a x cúbica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, y lo queremos hacer sobre ¿qué? Sobre este subespacio, ¿no? Este sería nuestro W. Sí, los polinomios de grado a lo más 2, con coeficientes en R. Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que considerar primero una base ortonormal. ¿Sí? Si ustedes checan esta base beta que les estoy escribiendo aquí, es una base ortonormal de los polinomios de grado a lo más 2. ¿Okay? Y lo que se tiene es que, de acuerdo al teorema, pues tendríamos que calcular ciertos coeficientes, ¿no? Recuerden que la proyección ortogonal va a estar dada por lo que les enmarco acá arriba. Sí, hay que calcular los coeficientes y tomar esa combinación. Entonces, si ustedes empiezan a hacer ese proceso, pues tendrían que calcular primero f de x con u de u1, ¿no? Que es el primer elemento en su base de beta, como está aquí. Entonces, hacen el cálculo y les va a dar 0. Luego hacen f de x con u2, que es el segundo elemento que está aquí. Hacen el cálculo y les da este escalar, raíz de 6 sobre 5. Y por último, toman f de x con u3, calculan esta integral y les da 0. Entonces, al final, toman esos coeficientes
¿sí? Y los acomodan con el respectivo vector en su base y toman toda esta combinación, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí pues nos salen dos escalares 0. Entonces, por ejemplo, esta parte se hace 0, esta parte se hace 0, ¿sí? Y solo tendríamos que desarrollar esta parte, ¿no? Ahora, ¿qué nos da? Nos daría, a ver, lo voy a desarrollar aquí. Nos daría, ¿qué? Raíz de 6 sobre 5 por U2, ¿no? Pero U2 es raíz de 3 sobre raíz de 2 por X, ¿no? Y bueno, en la parte de arriba pues ese raíz de 6 lo pueden ver así. Luego 5 por raíz de 2 por X. Y se les va este raíz de 2 y por eso les sale 3 quintos de X. Ajá. Entonces este vector sería la proyección ortogonal de f de x igual a x cúbica sobre w, que w es su espacio es el subespacio de polinomios a lo grado a lo más 2, de grado a lo más 2. ¿Ok? Entonces esa sería la forma de calcular la proyección de cualquier elemento sobre la proyección ortogonal de un elemento sobre un subespacio. Okay, entonces vamos a ver otro ejemplo. Imaginen que tienen aquí el plano, ¿sí? Estamos en R2 y van a considerar W como el subespacio generado por el vector 1, 1. Entonces W va a ser el subespacio generado por el vector 1, 1. Entonces se ve más o menos de esta forma. Y bueno, imaginen también que quieren encontrar la proyección. O sea, tomemos y igual al vector 1,2, ¿sí? Y queremos encontrar la proyección, ¿no? Queremos encontrar la proyección de y sobre w. Ok, entonces calculemos la proyección de y sobre w. Ok, entonces para empezar necesitamos un conjunto que sea una base ortonormal de w. Ok, entonces por ejemplo este w que tienen, este vector, el 1,1, pues es una base, ¿no? Es una base de w, ¿no? Justo w es el generado por él y es un vector distinto de 0, entonces es linealmente independiente, entonces es generador y conjunto linealmente independiente es base. Muy bien, pero necesitamos una base ortonormal. Entonces lo único que hacemos es que ese vector lo normalizamos, ¿no? Como es un solo conjunto, es un conjunto con un elemento, pues en automático es ortogonal, ¿no? No hay forma, no tienen que comparar ni siquiera, ¿sí? Entonces, por vacuidad les da que es un conjunto ortogonal, cualesquiera dos, su producto interior es 0, y lo único que nos falta es normalizarlo, ¿no? Entonces, normalizamos esa base. Bueno, consideramos mejor este vector pero normalizado, ¿no? Entonces sería, la norma de ese vector es raíz de 2, entonces hay que multiplicar el vector por esa norma, por el inverso de la norma. Entonces nos queda 1 raíz de 2, 1 raíz de 2. ¿Ok? Entonces esta es una base ortonormal de W. ¿Ok? Entonces tenemos esto. Bien, ya que tenemos esto, lo que tenemos que hacer después es encontrar los coeficientes para encontrar la proyección. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que calcular el U que nos da el teorema. Entonces recuerden que U pues está dado por ¿quién? Es una suma, tanto sumandos como elementos en su base ortonormal. En este caso solo tenemos un elemento, ¿no? Entonces solo nos queda un sumando, o sea, un coeficiente por calcular, ¿no? Entonces tendremos que hacer
el producto de 1, 2 con este elemento, 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. ¿Sí? Hacemos este producto y como es ortonormal, aquí tendríamos que dividir, ¿no?, entre la norma de 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, ¿no?, al cuadrado. Pero como es ortonormal, la parte de abajo es 1, ¿no?, entonces lo puedo quitar. O sea, nos queda un 1 abajo. Entonces voy quitando esto. Y de aquí tendremos que poner el vector, ¿no? 1 raíz de 2, 1 raíz de 2. Sí, o sea, aquí nada más apliqué la fórmula que me da el teorema para encontrar la proyección. Entonces hay que hacer este cálculo. Sí, recuerden que esta primera parte es un escalar y este es un vector, entonces la proyección nos debe dar un vector. Entonces, a ver, tendríamos, el siguiente paso sería desarrollar esta primera parte, ¿sí? Que recuerden, estamos con el producto interno estándar, entonces es este por este más este por este, entonces nos daría 1 sobre raíz de 2 más 2 sobre raíz de 2, y esto multiplica el vector de la derecha, ¿no? 1 raíz de 2, 1 raíz de 2. Entonces si hacen la cuenta, pues esto les da 3 sobre raíz de 2, que multiplica a este vector. ¿Ok? Y bueno, ya desarrollando esto, o sea, multiplicando las raíces de 2 que quedan abajo, pues nos quedaría 3 medios, 3 medios. ¿Sí? Entonces nos está diciendo el teorema que la proyección ortogonal de este elemento y que me diste, el 1, 2, es el vector 3, 2, 3, 2. Ajá. Entonces en el dibujito, si tratamos de ejemplificarlo aquí, ¿qué tendríamos? Bueno, por aquí tienes tu vector, vamos a suponer que está 1, 2, 1, 2, ¿no? Su vector, ¿cuál era? El 1, 2, ¿no? Y es el 1, 2, como está aquí. Entonces aquí tienen su vector y, que es el 1, 2. Ajá. Y nos está diciendo que el vector ortogonal, la proyección ortogonal de ese vector sobre W sería el 1 medio, 1 medio, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está 1 medio, aquí 1 medio, entonces les corresponde aquí. Esta sería su 1. Sí, que es la proyección ortogonal. ¿Sí? Y bueno, lo que pueden observar es que el teorema nos dice además que ese es el vector más cercano a el vector y, ¿no? Y de aquí tiene el nombre de proyección ortogonal, porque si ustedes consideran como que el vector que va del origen a su vector y tratan de sacar como que la altura, que sería como que la distancia más corta de ese punto a la recta que tiene W, pues les daría esto, ¿no? Entonces el punto donde se intersectan resulta ser la proyección ortogonal de ese y, ¿no? Sí, por eso tiene el nombre.